Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos con el Evangelio de San Mateo y estamos en esta tercera parte de la tercera sección en que hablamos sobre la decisión, ¿verdad?, de Jesús o por Jesús. Es una decisión nuestra. Y aquí ya decimos, ¿verdad?, tú eres el Cristo, ¿verdad? O sea, ya hay una afirmación. Nosotros estábamos precisando todo lo que el evangelista nos está diciendo a través de estos textos que nos presenta en su evangelio. Nosotros decíamos que al inicio Jesús y los que vienen con él se encuentran en un lugar desierto, decíamos. Todo lo que significa la sequedad, todo lo que significa el desierto por una parte. Pero el desierto era el camino de Israel hacia la tierra, es decir, el lugar en el que Dios hizo prodigios y dio lluvia de maná para los suyos. Es decir, no es que tenemos que por eso desanimarnos, ¿verdad?, sino que tenemos que mirar hacia adelante, mirar un poco qué nos va a ofrecer. Ahora, de manera más profunda, los que siguen a Jesús en el desierto, es decir, en la soledad, pobreza, miedo, no se encuentran nunca solos. Entonces, atención. Entonces, ¿qué es lo que San Mateo nos está queriendo ofrecer cuando nos está diciendo Jesús que va hacia el desierto, ¿verdad? De manera más profunda, los que siguen entonces nunca están solos en ese desierto. El Señor está con ellos y les cura. El 14:14 nos habla de esa realidad, ¿verdad? Y entonces justamente cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Y entonces aquí nos encontramos, ¿verdad?, que Jesús también alimenta, ¿verdad? Porque desde el versículo 15 va a comenzar. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde.
despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Y Jesús le va a decir, no, ¿verdad? Esto después vamos a entrar un poquitito con más detalles, lo importante que es este capítulo en que nos estamos encontrando, ¿verdad? Porque aquí nosotros aseguramos y estamos diciendo, tú eres verdaderamente el Mesías, tú eres el Cristo. En el relato del final se nos refiere que Jesús se ha revelado en la montaña. La montaña es el lugar de la palabra que se esparce, la montaña es el lugar donde habita Dios. La montaña es el lugar donde Dios se da a conocer, donde Dios se revela. Y por lo tanto, desde aquí, la fuerza del Señor que ocultamente alienta a los suyos. Y desde ahí ya vamos a comenzar, ¿verdad?, la otra sección, ¿verdad?, que es del capítulo 17, 1 y siguientes. Y les manda así entonces, desde ahora, a proclamar su obra. Y va a llegar entonces hasta el capítulo final, ¿verdad?, del capítulo 28 de San Mateo, en que dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, ¿verdad? Pero entonces para eso uno tiene que hacer este camino, tiene que encontrarse, no está nunca solo, decíamos, en el desierto, se va alimentando de Dios. Ahora, el mundo de los hombres bien pudiera ser desierto, el mundo de los hombres en que nos encontramos. Podemos entender como un gran desierto. Pero allá en el centro está Jesús. Ahí en la montaña está Jesús repartiendo su misterio a manos llenas. Es decir, como decíamos en el desierto, nunca nos encontramos solos, porque en esa soledad y en esa reflexión encontramos a Jesús mismo, Jesús que se hace presente. Cura de una manera, entonces, milagrosa, cura de una manera poderosa las heridas, el mal, de una manera solemne entonces también a estos enfermos que se encuentran y los alimenta a los cansados y a los abatidos. Entonces, esto es lo general y esto es lo central, ¿verdad? Cómo se está presentando en este capítulo de San Mateo. Es difícil encontrar una imagen más valiosa del sentido y de la obra de Jesús. Los que le siguen tienen que arriesgarse, tienen que dejar atrás su mundo antiguo, su comida. No hace falta decir nada. La presencia de Jesús ya basta. Ve a los hombres que están solos y cansados y Él mismo se apiada de ellos. Jesús mismo sale en busca de los suyos, los hambrientos, los perdidos. No interesa demasiado el hecho, la manera en que Jesús ofrece el alimento a los que vienen y se acercan. Ciertamente les dio de comer. Probablemente su gesto suscitó el entusiasmo mesiánico. Mateo lo recuerda al menos de esta forma. Parece que por un momento se han roto los niveles de las cosas. Cede el mundo viejo, cesa el hambre, cesa la enfermedad, cesa la miseria. Solo queda Jesús, solo en el centro, repartiendo a todos, ¿verdad? Le reparte a todos el alimento, les fortalece, porque el alimento es entonces la fuerza justamente para seguir caminando, seguir luchando. Y esto Mateo lo tiene muy claro, ¿verdad? Entonces esa presencia, ese alimentar, fortalecer al hombre. Ahora, el milagro es un signo, no aquel signo que buscaba el diablo al comienzo, en el capítulo 4 del 2:4. Miremos un poco cuando presentamos, ¿verdad?, al personaje nuestro, capítulo 4, del 2 al 4, decía, justamente después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre Jesús. Y el tentador, acercándose, le dijo, si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental que nosotros encontramos aquí. Entonces, este milagro ha sido un signo, no aquel signo que buscaba, ¿verdad?, el diablo. Pide que las piedras se hagan panes, no aquel signo entonces de la estructura farisaica, en que se pide ver seguro más allá que al mismo Dios, a Jesucristo que está aquí presente, ¿verdad?
Queremos ver entonces cosas milagrosas que está fuera de nuestra realidad. El verdadero milagro es entonces la persona de Jesús en este caso. Y en este caso también para nosotros hoy, el Alter Christi, entonces el verdadero milagro es la acción nuestra dentro de nuestra realidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe.
procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando la palabra de Dios desde la teología de San Mateo y estábamos mirando este capítulo 13. Estamos en una segunda partecita, ¿verdad? El discurso de las parábolas dentro de la tercera sección. Y decíamos que esa tercera sección es la decisión por Jesucristo. Esa primera partecita decíamos que nosotros nos preguntábamos y decíamos, ¿eres tú el que ha de venir, Jacob Asego? Para estar seguro y para poder entonces luchar y esforzarnos y tomar decisiones por este Jesús, por quien tenemos que decidirnos, tercera sección. Y dentro de esta decisión, después de que se nos va mostrando y se nos dice, bueno, Pea Hinaray, Pea la Huana Hinaray, este es el Mesías. Entonces, ahora se nos presenta y se nos dice, Dios como que nos pasa por delante como en una película y nos dice, esta es la consecuencia del reino de Dios ya presente en medio de ustedes, si vos te decidís por el Señor. No nos olvidemos que la idea central siempre va a ser la decisión por Jesucristo. Upeara pecuele la ñande yaina, upeara la ñande yipotaya, va peñande roga pupenguana, peñande sociedad penguana, upea ñande yapona, yeyesia peñande yarare. Y aquí te está presentando y te está diciendo, bueno, las parábolas son justamente enseñanzas, cuentos, relatos que te muestran cuál sería, por eso te estaba diciendo como una película, que te pasa y te dice, esta es la consecuencia. Te muestra un proyecto y ya un proyecto, entre comillas, acabado, hecho, ¿verdad? Pero en el sentido de que en la medida en que vos lo asumas, así será, ¿verdad? Y te lo presenta a través de las parábolas. De esta manera se presentará entonces ya el reino de Dios acabado, ¿verdad? Bueno, después seguimos con el capítulo 13, después de todo lo que viene a continuación, la explicación, la parábola de la cizaña, que ya hemos dicho, la parábola del grano de mostaza. Esto también es importante porque entonces primero te presenta el grano de mostaza, michimi, lleva. Pero sin embargo la fuerza de esa semillita que luego crece, ¿verdad? Incluso vienen otros pájaros a anidarse dentro de sus ramas, un arbusto que crece, michimi lleva. Entonces eso te está diciendo, te está enseñando, esta es consecuencia también en la medida en que nos decidimos por Jesús. A pesar de que somos morondanga, michimi lleva, somos un porotito, ¿verdad? Frente a toda esa creación y toda esa grandeza de lo que Dios nos está pidiendo, porque es algo enorme, algo grande lo que tenemos que hacer. Y decimos, eso es lo que puede decir este grano de mostaza. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, que le muestra y que le va haciendo, le encamina y le va mostrando lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y bueno, y así entonces va creciendo. Entonces no hay que desanimarse por más pequeño que seamos, ¿verdad?, ante Dios. Luego viene también esta otra parábola de la levadura, también como ejemplo maravilloso, porque la levadura es la que hace fermentar. El reino de los cielos se parece un poco a la levadura de una mujer, mezcla con gran cantidad de harina. Si somos entonces levadura, hay que mezclarse, hay que entrar en el mundo. Necesitamos, pero nosotros tenemos que ser esa levadura. Somos nosotros quienes tenemos que hacer fermentar verdaderamente entonces esa comunidad, hasta que fermenta toda la masa. Pero entonces y después tenemos también la explicación, ¿verdad?, de cada una de las parábolas, y viene la parábola del tesoro.
El tesoro entonces te está llamando a algo más y como consecuencia vamos a tener lo esencial y lo fundamental detrás del cual nosotros estamos yendo, ¿verdad? Porque aquí está el tesoro escondido, entonces sos capaz, dice, de vender todo, de dejar todo de lado. ¿Por qué? Porque aquí encontraste ese verdadero tesoro. Opea de Yoguatan despedupea lleva, porque upepere y cuapona, regisha, entonces upere y cuajahuere, te vas, ¿verdad? Lo vuelve a esconder, y un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra ese campo. Porque el valor es inmenso. Pero viste que entonces va a ser siempre consecuencia de una acción. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Aquí por lo menos como San Mateo nos presenta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Oye esa guana, oye esa peana, y arana ave, upea gojinara. Por eso dice lo encuentra. Encontrar, la palabra o el verbo encontrar viene después de otro verbo que es buscar. De Yumo, el que busca encuentra, el que golpea a ese se le abrirá. Bueno, entonces hay una premisa anterior. ¿Verdad? Para poder encontrar tenemos que buscar. En el fondo te está diciendo eso. Aquí está la parábola del tesoro. Dere yuhua, pero dere cajahuere. Y ahí vas a tomar decisiones importantes. Pero esas decisiones son las que justamente el autor sagrado San Mateo nos está queriendo enseñar y nos está queriendo mostrar, ¿verdad? Nosotros vamos a decidirnos por el Señor en la medida en que nosotros lo encontramos, lo valoramos y entendemos lo que significa eso, ¿verdad? Entonces es ahí. Viene entonces la parábola del tesoro, el tesoro, que vale mucho, ¿verdad? Y entonces lo hacemos. Luego está también la parábola de la perla. Se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. La perla que tiene este mismo significado. Aquí entonces se dedicaba, ¿verdad?, a encontrar una de gran valor. Está volviendo a insistir en el mismo aspecto, ¿verdad? Quiere decir que el buscar, el encontrar, el darse cuenta y después entonces el dar ese paso importante. Luego está la parábola de la red. La parábola de la red. Aquí también, porque de cierta manera se recoge, dice, toda clase de peces. En el reino de Dios se recoge toda clase de peces. Yo suelo ver un poquitito, ¿verdad? Porque en estos programas, ¿verdad?, como ciertamente tiene un alcance bastante grande, y entonces aquí vemos de todo. Vemos los que creen, los que no creen, vemos los que estamos en contra, vemos aquellos que solamente quieren criticar. Chetarles y la mensaje, porque yo pongo ahí el número, ¿verdad? Y ahí mandan el mensaje. Estoy en la ya. O sea, como si fuese que esto que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, porque son gente fanática, ¿verdad? No entendéis, no entendéis. ¿Por qué? Y bueno, porque se han fanatizado en ciertas cosas sin esa capacidad de reflexión, ¿verdad? Y cuando uno no tiene esa base, ese cimiento, ¿verdad?, de ir un poquitito más allá de una cuarta de tu narilla, entonces es imposible, ¿verdad? Aquí por eso te dice la parábola de la red, en el fondo, se parece a una red que se echa en el mar. Se echa en el mar, se echa en la televisión, se echa entonces en el aire. Y bueno, el que tenga oídos que escucha, y recoge toda clase de peces. Ahí recogemos toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canasta y tiran lo que nos sirve. Es decir, aquí, cuando la comunidad cristiana, ¿verdad?, está hablando y está poniendo esta parábola como ejemplo, está diciendo, bueno, aquí en la comunidad cristiana entran aquellos que verdaderamente después, al final de cuentas, se convencen, porque estamos en la sección, según San Mateo, de la decisión por Jesús. La decisión por Jesús no es fanatismo. No, eso no es decidirse por Jesús. Eso es justamente hacer un gran mal después a otras personas que incluso que ni creen, ¿verdad?, en Jesús. Porque cuando vos te metés con el fanatismo sin dar razones de la fe, como dice Pedro,
evidentemente que estás haciendo un gran mal, ¿verdad? Porque te vendes de fanatismo y no tenés capacidad, ¿verdad? Entonces, de proponer, porque recuerden que el Evangelio es propuesta. El Evangelio es propuesta. El Evangelio no es imposición. Solamente cuando tenés la capacidad y la apertura del corazón, de la mente, de la vida ante el Señor, entonces uno puede entender, ¿verdad? Dentro de su propia historia de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo de San Mateo. Aparece el primero, ¿verdad? Como los evangelios en realidad, el primero, pero en realidad cronológicamente es el segundo, ¿verdad? ¿Por qué será que se pone en primer lugar? Se pone en primer lugar porque Mateo es el que le da un poco una continuación al Antiguo Testamento, es el que tiene como destinatarios también judíos. Entonces, ellos que vienen directamente del Antiguo Testamento, le está hablando a gente que conoce muy bien el Antiguo Testamento, es decir, Tanakh sería para ellos, ¿verdad? La Torá, los Neviín y los Ketubín, eso es Tanakh, que sería para nosotros en una traducción nuestra el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento. Y entonces, la unión es una unión directa. ¿Por qué? Porque se escribe con un lenguaje, con un pensamiento y también con una teología del Antiguo Testamento. Es el que más veces repite literalmente pasajes
como cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, desde las promesas que Dios había hecho y que encontramos en los libros de la Tanakh, ¿verdad? De la Torah, Nevi'im, Ketuvim, Antiguo Testamento para nosotros. Y bueno, entonces por eso aquí entendemos también este pasaje tan interesante, porque el autor sagrado, desde su catolicidad, decíamos, es decir, desde su universalidad, la mujer cananea, ¿quién está representando? Y están representando también a todos los otros pueblos, a todo el conjunto de gentiles que no eran judíos, que no estaban con el judaísmo, ciertamente. Entonces, ellos son representados en la persona, ¿verdad?, aquí de la cananea. Y después decíamos la respuesta de Jesús. Y esto me parece central, importante que miremos un poco. La respuesta de Jesús es muy conocida, ¿verdad? Solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entonces se ha reflejado el punto de partida dogmático de Mateo. La salud viene de los judíos y se ofrece a los judíos. Pero ante el hecho de este mundo israelita que se cierra, porque aquí se cierra el mundo israelita, no piensen entonces que fue fácil. Incluso nosotros conocemos con los problemas que tuvimos en las primeras comunidades cristianas, los famosos judeo-cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presentaba? Es una comunidad que se cierra, es una comunidad que tiene a la influencia de los gentiles, o sea, se encuentran con los gentiles, y Cristo ante esta realidad también tiene que dar una enseñanza. Es decir, la comunidad cristiana comienza a pensar, pensemos un poco que estamos ya en el año casi 75-80, ¿verdad? Primero es Marcos, después es Mateo, después es Lucas y después será San Juan. Y aquí entonces estamos en una comunidad que sigue evolucionando, sigue pensando, sigue reflexionando. Y entonces Jesús dice, mujer, grande es tu fe. Realícese lo que tú quieres. Ciertamente entonces se ha narrado así la curación de la niña, que se trata de una curación en ámbito de la fe. Es decir, en el campo de la salvación. Eso es lo que nosotros encontramos aquí y es importante que nosotros lo entendamos. Es en el ámbito de la fe. Es el compromiso en el ámbito de la fe. Ahora, a la revelación de Jesús responde la iglesia, confiando entre las olas, ¿verdad? Responden los gentiles con su ruego. Esto también es importante. Está aquí todo, nada de eso. En el centro del relato se sitúa la negativa de los fariseos, 15:1 al 20. Entonces, aquí está la negativa, antes justamente de la curación. Entonces, ¿qué es lo que nos decía este capítulo 15:1 al 20? Unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Se dan cuenta? Quebrantan la tradición. O sea, ellos van contra la misma tradición del judaísmo, de nuestros antepasados, y no se lavan las manos antes de comer. Es decir, aquí están mirando más bien un aspecto ritual, un aspecto de normas y de leyes simplemente que entran y lo hacen como una tradición. Él le respondió, ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, a la Corbán famoso, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Bueno, esto es entonces lo que nos está presentando aquí,
¿verdad? El capítulo 15, como la tradición, muy cerrados entonces a la ley por la ley. Por eso es que después el cristianismo, ¿verdad? Con Jesucristo se abre directamente y se vuelve un poco muy crítica de todo lo que significa simplemente la tradición por la tradición. Se vuelve muy crítica de aquello que podría ser simplemente la ley por la ley. Pablo es el primero, ¿verdad? Pablo es el primero que critica bastante esto. Ahora, a la revelación de Jesús, la iglesia responde confiando contra estas olas. Responden los gentiles, está ahí todo, nada de eso. En el centro se sitúa la negativa entonces de los fariseos. Se sitúa la negativa de los fariseos, es decir, la tradición por la tradición. Su propia soledad y su condena. No aceptan a Jesús, no quieren formar parte de su iglesia y por motivos ritualistas de una ley externa. Los cristianos comen con las manos legalmente manchadas. Jesús defiende, no es el estado externo de las manos, ni tampoco la comida lo que mancha. Lo que mancha de verdad es lo que sale del corazón impuro, el odio y robo, la mentira y todo tipo de deseos malos. Esto entonces vamos a mirarlo un poco, 15, 10, 12. Nos dice, Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, qué enseñanza más hermosa. Entonces, nosotros muchas veces con facilidad, de por lo menos con estos 27 años, ¿verdad?, de ordenación sacerdotal, a formar la gente, para la gente la gente con facilidad, ¿verdad?, te dice esto, ¿verdad?, que le entró el demonio, que es endemoniado, que esto, que aquello, que hay que liberarlo. Bueno, no estamos diciendo que el mal no exista, ¿verdad? Y puede ser que te posea verdaderamente el mal, pero el mal te posee en la medida en que vos estás generando el mal en tu corazón y en tu vida. Ya misma la palabra daimón, esa palabra en griego significa entonces ese espíritu interior. Pego la daimón en griego, pero en griego significaba, daimón era como esa inspiración que sale desde adentro en una forma positiva, por lo menos el griego clásico. Después, poco a poco, con el cristianismo también, el mal se comenzó a decir el daimón, o sea, lo que sale de tu interior, porque quiere decir daimón. Pero dice la palabra daimón, y de ahí vendrá la palabra demonio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Y en este día recordamos también a una santa tan grande dentro de la iglesia, Santa Rita de Casia. Es la santa llamada la santa de lo imposible. Tantas cosas imposibles para nosotros, sin embargo, es posible para Dios. Todo es posible en aquel que me conforta, decía también Pablo. Pero en aquel que me conforta. Santa Rita, por intercesión de ella, nosotros también llegamos a lo imposible, en el sentido que la gracia de Dios nos puede transformar y nos puede cambiar. Y lo imposible es tantas veces cuando nosotros no le damos lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pidamos eso, entre comillas, imposible, que es la dureza del corazón, que sea cambiado por Dios, bajo la intercesión de esta gran santa de la Iglesia. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, 16 al 20, luego del 30 al 31. Pablo predicó en Roma, nos dice la palabra del Señor. Cuando llegamos a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasados 3 días convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló: hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor resucitado. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Pablo entonces no cree, ¿verdad? No tiene miedo. Y además dice: yo sigo aquí encadenado por la causa de Cristo. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que ante los sufrimientos, las tristezas, las angustias y lo que nos causa el predicar el reino de Dios no tiene que ser obstáculo para que nosotros bajemos o tiremos la toalla. No. Peañande yara, doy botella yapo. Ñañemon bareteana, aupeya, yagüero guatape ñande yara, o yerure añande. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Estamos mirando algunos de estos elementos fundamentales y esenciales que forman toda la teología, ¿verdad? Es un camino muy bien pensado, muy bien elaborado ante ciertos destinatarios también. No pensemos que esto uno está soñando, está mirando, no sé, se le vino una cierta inspiración y comienza a escribir. No. Nosotros sabemos que la iglesia, la comunidad cristiana que escribe la Biblia, eso también tenemos que estar muy entonces formados, educados, y tenemos que saber, ¿verdad? Porque muchas veces nos quieren confundir, ¿verdad? Como un libro caído del cielo, no sé, como un libro que viene no sé de dónde, ¿verdad? Esto entra dentro de un contexto histórico. Y cuando uno está hablando de un contexto histórico, está hablando entonces de una eclesia, es decir, de una comunidad que te habla a tu realidad, que te está hablando a tu situación. ¿Cuál era entonces la situación de la iglesia? La iglesia en ese momento necesitaba responder a situaciones muy concretas de la vida del hombre. Y es así como encontramos, ¿verdad?, todos estos elementos que ahora vemos también impregnados en todos los capítulos, están impregnados en todos los mensajes que nos van transmitiendo los evangelistas. La respuesta de Pedro, miremos un poquitito, que en el fondo es confesión pascual, se ha situado en la vida de Jesús, porque la fe de los apóstoles, los 12, es la expansión y el sentido de un encuentro con Jesús, el hombre. Entonces, es confesión pascual situado, ¿verdad?,
en la vida de Jesús. La fe de los apóstoles, expansión y sentido de su encuentro con Jesús, el hombre, del aspecto bien antropológico, es decir, que es un cambio de actitud, es un cambio de forma de vivir. Y esto es interesante para cada uno de nosotros, porque si entendemos bien lo que el evangelista nos está queriendo decir, aquí dice, bueno, vos sos cristiano y aquí está el camino. Este es el camino para que cambies, este es el camino para que te desarrolles y vivas justamente de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando y estamos diciendo, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir. Bueno, entonces es esencial y fundamental esto. Entonces, la revelación del resucitado, es decir, ahora el resucitado que se revela, que se desvela en la iglesia como el Cristo, no es más que la realidad total y abierta de lo que está latente en el Jesús de la historia. Entiendan bien, escuchen bien, abran el oído. Vuelvo a repetir esto y es fundamental. Porque muchas veces nosotros entendemos que la resurrección es una cosa, no sé, externa, fuera de no sé qué cosa, ¿verdad? Sin embargo, miren lo que dice. La revelación del resucitado, la revelación de Jesús que ha resucitado, que se desvela en la iglesia como el Cristo, se desvela, se da a conocer en la iglesia, en la comunidad, resurrección. En la iglesia, es decir, en cada uno de los miembros de esta eclesia. No es más que la realidad total y abierta, no es más que la realidad total y abierta de lo que está latente en el Jesús de la historia, en el Jesús de la historia, lo que está latente. ¿Qué es lo que está latente entonces en esta comunidad? ¿Qué es lo que está latente en este Jesús de la historia que camina con el hombre? Y son las preocupaciones del hombre, del día a día. La resurrección responde entonces a las inquietudes, digámosle con esta palabrita, inquietudes, a los deseos, a lo profundo del hombre, a ese anhelo, ahí está, esa es la palabra. Entonces, ¿qué mejor nos puede definir? A ese anhelo profundo del hombre. Ese es el Jesús histórico. ¿Qué es lo que el Jesús histórico está buscando o viene a enseñar o viene entonces a, entre comillas, a educar al hombre, a mostrar al hombre en ese camino hacia el rescate de su propia dignidad? Y es justamente ese anhelo. ¿De qué cosa? De vivir auténticamente su vida humana, llegar a su propia dignidad, a su realización. Entonces, ¿qué es la resurrección? Y la resurrección es eso. Está latente en el Jesús de la historia. En el fondo, cuando se confiesa a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, se afirma esto del mismo Jesús, el hombre de la tierra. Cuando se afirma entonces del Mesías, estamos afirmando de ese anhelo, de ese deseo del hombre, ¿verdad? De autosuperación, de salir de una realidad tal vez en la que se encuentra embarrado, que es la situación del pecado, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, con la presencia de un Jesús resucitado, que responde entonces a la dignificación de la situación del hombre terreno, de la situación del hombre que busca y camina hacia su propia dignidad. Es nuestro esfuerzo continuo. Entonces, pensemos un poco, ¿cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como hombres que están anhelando continuamente? Decimos un mundo nuevo, una familia nueva, un Paraguay nuevo. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y queremos? Resurrección entonces para nosotros será ese cambio profundo, ese cambio que tiene que existir, ¿verdad? En el corazón del hombre, en el corazón de la persona, que se tiene que notar en la sociedad. Tiene que ser una sociedad resucitada. Y fíjense que esto también, para adentrar un poquitito más simplemente, porque esta es una relectura profunda de lo que significa el tema resurrección. Y en el libro de Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? Capítulo 37, ¿se acuerdan? De los huesos secos. El ruaj, el Espíritu de Dios que pasa, que sopla, que se van uniendo estos huesos, estos esqueletos, van asumiendo nervios, dice,
van teniendo carne, comienzan a moverse y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, esta es la fuerza, ¿verdad? Y este es el anhelo que se está presentando, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más, mirando y entendiendo en este capítulo tan lindo que se nos va presentando, en este capítulo ya estamos en el 16, ¿verdad?, en que Pedro da esta profesión de fe, y por eso el título, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Es esa identidad. Y el reconocer en Jesús esa identidad de que tú eres el Cristo, el Mesías, es que nosotros hacemos entonces un camino hacia el anhelo que cada uno tiene. El anhelo personal, el anhelo comunitario, el anhelo de la sociedad. Les dejo la bendición del Señor. El día de hoy terminamos así por el día de hoy nuestra catequesis. Entonces, que el Señor les bendiga a todos. Con este curso bíblico podamos profundizar y entender más lo que el Señor nos pide a nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.